La charla de hoy es justamente vuelta a las aulas, certezas e inseguridades en los niños, padres y maestros. Es un título que en poquísimas palabras condensa muchas de las inquietudes que estamos todos atravesando en el último tiempo, en un panorama que justamente decía certezas e inquietudes, el título, y la falta de certeza se nos presentó en el 2020 como un desafío inevitable a todos, a los padres, a los niños, a los maestros, y tuvimos que pensar cómo proyectar en un escenario incierto, cómo criar en un escenario incierto, cómo educar en un escenario incierto. Hoy en día pensar qué es más saludable, qué es más seguro, de qué manera cuidamos a los chicos, de qué manera cuidamos a los mayores, si es a unos o a otros, cómo es el vínculo con otros en tiempos de COVID, qué lugar tiene el otro, de amenaza, de peligro, de red, de contención, de ayuda. Dar respuesta a esto y a otras preguntas claramente no es sencillo, es muy complejo. Y para eso hoy tenemos el privilegio de poder conversar escuchando diferentes voces, porque sin duda es una realidad que la podemos ver desde diferentes dimensiones y que hay innumerables variables que se ponen en juego. Hoy en este encuentro vamos a poder escuchar al doctor Adrián Moscovich, director de ORT Argentina, también al doctor Fabián Trisquier, médico psiquiatra, y al rabino Isaac Saka, rabino del Templo Asisba y director de Menorá. Vamos a comenzar escuchando al doctor Adrián Moscovich. Aclaro desde antemano que vamos a tener la oportunidad al final de formular también algunas preguntas en el ratito final, con lo cual ya está habilitada el chat como para que puedan, a medida que van hablando los oradores, hacer llegar inquietudes que vamos a poder retomar al final. El doctor Adrián Moscovich, contador público por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como director ejecutivo de ORT Argentina, con una extensa trayectoria profesional de más de 30 años en dicha institución. Le damos la palabra a Adrián. Gracias, Romina. La verdad que para mí es realmente un privilegio estar en esta charla junto con los integrantes de la comunidad Bereshit. La verdad que ya para nosotros Bereshit no es una comunidad ajena, sino que es parte de lo que es nuestra tarea cotidiana. Participamos de la alegría de su crecimiento, de que ya tiene algunos años en su trayectoria académica y vemos cómo sigue avanzando y progresando y siendo una propuesta que basada en Torá tiene calidad académica y una alta calidad académica y un sentido y un camino orientador en el estudio de Torá. Por lo cual para nosotros la verdad que es realmente, Romina, un privilegio estar junto a ustedes. En este momento, cuando hablamos de la vuelta a clases y la apertura de las escuelas para las clases presenciales, obviamente se generan diferentes situaciones, diferentes opiniones. La realidad que nosotros vislumbramos, por lo menos la experiencia del día de hoy, donde los alumnos de primer grado y de primer año y séptimo grado han vuelto a la escuela, es altamente satisfactoria. Realmente vemos cómo los alumnos esperaban el momento de reencontrarse con lo que es su habitualidad, reencontrarse con el aprendizaje, una circunstancia que a veces genera el conflicto del aprender y el enseñar, pero termina siendo una situación requerida, el hecho de poder tener una obligación cierta y una obligación medible, porque si bien la educación de manera remota tuvo su valor y tuvo un valor que va a ser incorporada en los próximos proyectos educativos, nada como la presencialidad y el encontrarse con sus docentes, con sus maestros. Y también algo que no nos sorprende, pero se puede revalidar, es el tema de la actitud de los adultos que estaban expectantes de volver a clase, contra todos los pronósticos y contra todo lo que a veces tanto desdibujan las situaciones reales los medios de comunicación.
sinceramente nuestra experiencia es que los docentes estaban expectantes y están viniendo a la escuela, más allá de que este sea el primer día de la vuelta, pero vemos por otros docentes que, si bien hoy no dieron clase, pero que estaban en el entorno de la escuela o estaban en contacto con la escuela, su deseo por volver a dar clases y a volver a estar con sus alumnos. Realmente, nosotros, si bien somos conscientes del cuidado que se debe tener, el tema de las 3 condiciones básicas, que es el distanciamiento, el uso de barbijos y la circulación de aire en las aulas, son 3 elementos básicos, necesarios e imprescindibles para este dictado de clases. Vamos a hacer todo lo posible para que estas clases continúen, e incluso a partir de la semana próxima se incorporan otros cursos, y a partir de la semana subsiguiente ya se termina de completar la escuela. De acuerdo a nuestras posibilidades, empezamos con medias jornadas en ambos niveles, tanto nivel primario como nivel secundario, para 3 veces por semana media jornada y 2 veces por semana jornada completa. Pensamos ir escalando la jornada completa hasta llegar a la totalidad de los días de la semana para la escuela primaria, no así para la escuela secundaria, que va a tener en general medias jornadas, salvo el tema de 7º grado y primer año, que va a tener dobles jornadas. Este es el esquema posible, es un esquema que las familias tratamos de balancear entre lo que es vivir en una pandemia y lo que es la necesidad de continuar con la vida habitual y normal de las familias de nuestros alumnos, por lo cual vamos a hacer todo el esfuerzo para que aquellos alumnos que son en una edad todavía que no les brindan la autonomía para seguir estudiando con plataformas remotas, lo hagan directamente en la doble jornada de la escuela presencial. Por eso nuestra primaria llegará a tener la totalidad en forma presencial de doble jornada, y los primeros años del nivel medio hacia el secundario. La verdad que es una experiencia muy valiosa la que se vivió hoy, pero no es por el hecho de un día, no es el sinónimo de todo lo que va a ocurrir en el resto del ciclo lectivo, pero nos da la pauta del entusiasmo, y bueno, y estando acá en una conversación con gente tan estudiosa de Torá, creo que un buen comienzo es un buen augurio, de acuerdo a lo que dicen los maestros y los profetas. Así que bueno, pensamos que va a ser un buen augurio, y pensamos que para los alumnos de la escuela, la continuidad pedagógica, si no es presencial, hay gran parte que se diluye. La escuela sigue siendo el lugar donde, acompañado por los hogares de los alumnos, donde mejor está el niño, el adolescente. Por eso es el esfuerzo, y bueno, de la misma manera que cuando se pensó en cerrar drásticamente las escuelas en marzo del 2020, no fue una decisión, a nuestro entender, y más lo digo a título personal, acertada. Me parece que la modalidad que se dio en Israel, del hecho de abrir cuando se puede y cerrar cuando es necesario, el efecto bandoneón que mencionaban los profesionales de la educación en Israel, me parece que fue lo más acertado. Lamentablemente no fue la decisión del gobierno nacional, por lo cual estuvimos prácticamente un ciclo lectivo sin tener la posibilidad de tener un contacto más allá de lo virtual con los alumnos. Por eso doy este ejemplo, porque no sería extemporáneo pensar que a futuro la apertura de la escuela no sea definitiva hasta diciembre del 2021, porque bueno, hay acontecimientos en la vida externa del colegio que van a ocurrir. Si bien seguimos sosteniendo que la escuela es el lugar más seguro para el cuidado de los niños y de los adultos, hay agentes externos a esa comunidad educativa que inevitablemente van a afectar la posibilidad de tener una escuela abierta hasta diciembre del 2021, pero también pensando en que si se tiene que cerrar la escuela, es por una cuestión preventiva, y también porque se puede reabrir en un tiempo inmediato, y tener una conducta, y que quisiéramos que los decididores
tanto del gobierno nacional como de la ciudad, tengan presente que la escuela puede volver a cerrarse, pero también puede volver a su reapertura cuando se den las condiciones. Por ahora, bueno, esperamos que sea una apertura por un tiempo lo más extenso posible, y bueno, pero estamos en una pandemia donde todos tenemos que colaborar para que esto se produzca. Me parece que sería tal vez interesante conocer un poco el otro aspecto que seguramente nos va a ilustrar el doctor Trisker de lo que es este tiempo de pandemia y la escolaridad. Muchas gracias. Vamos a, escuchamos atentamente las palabras y la mirada desde la escuela, y invitamos ahora al doctor Fabián Trisker, quien nos va a poder, él es médico psiquiatra, trabaja como psiquiatra de adolescentes en INECO, es docente de la Universidad Favaloro y consultor en la Secretaría de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del CAMI. Así que vamos a escuchar ahora su posición y su mirada sobre este tema. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco también la invitación a Berejit y a Menorá, que tan gentilmente me permiten participar en este encuentro y en un día tan importante como decía Adrián, en el que se restauran las clases presenciales por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y próximamente en todo el país. Y sí, yo voy a tratar de hablar un poco desde mi especialidad de por qué yo creo que es fundamental mantener la escuela abierta. La escuela no estuvo cerrada, estuvo en funcionamiento remoto, pero la presencialidad del lugar de encuentro, el contacto cotidiano tiene otra calidad, y eso lo verificamos. Hay numerosos estudios que lo demuestran. A ver, no podemos olvidarnos que todavía no hace un año que la Organización Mundial de la Salud declaró a la infección por COVID-19 como una pandemia, y traten de recordar todas las diferentes conductas que fuimos cambiando, a la que nos acostumbramos en este año. Afortunadamente los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación muy grande, pudimos adaptarnos, la escuela pudo adaptarse a esta nueva situación en una forma rapidísima y impredecible. Los alumnos y sus familias hicieron lo posible por adaptarse. Nosotros hoy sabemos que, y lo decíamos, recuerdo una charla que tuvimos hace un tiempo con el Rav Sakai, donde yo claramente decía, la mayor parte de la gente va a adaptarse a esta situación. Incluso hay gente que vive lo que se llama resiliencia, es decir, que no solamente pasa por una situación de adversidad, sino que aparte sale fortalecido. Pero también están los otros, los que se ven afectados por una situación de tal magnitud. Y esto sabíamos desde epidemias anteriores que no afectaron particularmente a nuestro país. Había una serie de estudios que mostraban cuál había sido el impacto del aislamiento, y por eso en el país empezaron a desarrollarse una serie de estudios. En las primeras semanas de la pandemia, el Instituto INECO, donde yo trabajo, se hizo un estudio en donde relevó la presencia de, por ejemplo, síntomas de ansiedad y depresión en adultos, y llamativamente, cuando la hipótesis general era que quienes más iban a mostrar síntomas de depresión y ansiedad iban a ser las personas mayores, la sorpresa fue quienes mostraban mayores índices eran los jóvenes, que en ese caso, en esa muestra poblacional, eran entre 18 y 25 años. Entonces nos llevó, y ahí sí yo participé en un relevamiento junto con el gobierno de la ciudad, y nos encontramos llamativamente que casi el doble, y al principio nos sorprendía, decíamos los números no nos están dando bien, de adolescentes que, la verdad que relevar en niños estos datos es muchísimo más difícil, pero de adolescentes, casi el 60% referían sintomatología de ansiedad y depresión, y esto era coherente con otras estadísticas, con otros estudios que se hicieron en el mundo. Y era bastante interesante porque cuando le preguntábamos a ellos qué era lo que más extrañaban en la situación de aislamiento, muchos decían, extrañamos el colegio y la posibilidad de estar con nuestros amigos. Y por ahí, para pensar también en lo que nos viene ahora en esta nueva situación, cuando les preguntamos, bueno, ¿qué te da miedo del colegio? Y cuando la expectativa de todos era que iban a responder fundamentalmente que les daba miedo contagiarse, lo que decían era, no, lo que me da miedo era no poder estar a la altura porque
no aprendí bien, me perdí cosas, y tengo miedo de lo que sería la vuelta que en ese momento, la mitad de año, esperaban que sea para ese año y que claramente nunca fue. Es decir, hoy tenemos suficiente evidencia para decir que la escuela como institución, tal cual lo dijo Adrián, tiene un bajo nivel de incidencia en la contagiosidad. No es que no es que es imposible que la gente se contagie, pero claramente ha mostrado una baja tasa de incidencia en la contagiosidad, en los niveles de contagiosidad de las sociedades, y sin embargo, la supresión de la escuela, con lo que implica el aislamiento de niños y jóvenes, ha mostrado tener impactos importantísimos en su salud mental por diferentes cuestiones, por la disminución de la actividad física, por las alteraciones generales del sueño, por los cambios en la alimentación que provoca el confinamiento, por el aumento del uso del tiempo en las pantallas y por el incremento de problemas de salud mental en chicos que ya los venían teniendo. Entonces, ¿qué me parece importante remarcar para este momento inaugural de estas semanas? Primero y principal, y por si no entienden, a partir de ahora somos todos, somos los papás, son los chicos y son los docentes y las autoridades escolares. Y poder tener vínculos de comunicación importantes, claros y transparentes es fundamental. Establecer reportes semanales de cómo va la cosa, no de qué están aprendiendo los chicos, ¿no es cierto? Y que la información sea fluida y transparente. Una de las cuestiones que más ha fallado en todo este año ha sido que la información ha sido confusa, contradictoria y poco transparente. En segundo lugar, no olvidarnos lo que decía antes, es decir, bueno, ¿qué experiencias les vamos a ofrecer especialmente a los chicos en esta primera etapa? En donde recuperar, aun cuando lo hicieron en un poco a fin de año, pero recuperar la sociabilidad, el encuentro, es fundamental, obviamente respetando todas las medidas que sabemos que hay que respetar para asegurar la prevención. Y yo lo vengo repitiendo, aunque pareciera ya a esta altura redundante, no dejemos de hablar de distancia social, no necesitamos distanciarnos socialmente, necesitamos distanciarnos físicamente para no contagiarnos. Al revés, tenemos que poder desarrollar nuevas herramientas para comunicarnos, porque sí, es difícil, estamos lejos, a nosotros en Argentina nos gusta tocarnos, tenemos un barbijo, no nos vemos la sonrisa, no nos vemos la cara, no estamos privados en gran parte de todo el lenguaje gestual que es tan importante en los seres humanos. Y también entender que nos vamos a encontrar con chicos que fueron afectados en algún sentido quizás porque incrementaron algún problema en su salud mental o empezó de nuevo, chicos que tienen mayor ansiedad, que tienen miedo, pero también estar atentos a que en muchos chicos la familia ha sido modificada por la pandemia. En muchos chicos probablemente la situación económica ha sido afectada por la pandemia. En muchos chicos la conformación familiar, porque sabemos que hubo incrementos en la violencia familiar en muchas familias, porque familias que frente a la convivencia continua se desarmaron. Es decir, probablemente nos encontremos con esas situaciones y deberemos de poder desarrollar, estar atentos también desde la escuela, que es un observatorio primordial para todo eso, para poder dar una respuesta importante a la hora de ser interrogados sobre eso. Así que bueno, muchas gracias por este espacio y bueno, disfrutaré con ustedes las palabras del Rav Saka. Muchas gracias, doctor. Me gusta porque los oradores se van dando la palabra mutuamente, con lo cual yo solamente unas líneas. Vamos ahora a escuchar al rabino Isaac Saka, gran rabino de la comunidad sefaradí de Buenos Aires, Argentina, presidente de Menorá, organización internacional dedicada a la juventud. Como ya es sabido, ha creado establecimientos educativos, organizaciones caritativas, programas de acción social y desarrollo educativo como Escuela Bereshit. Adelante, rabino, lo escuchamos a usted. Hola, buenas noches a todos. Gracias por el lugar que nos están dando el doctor Adrián Moscovich y el doctor Fabián Triskier, ambos dos grandes factores para entender lo que es la educación
las problemáticas de la educación, el director de Horta Argentina, una de las escuelas, la escuela más destacada de nuestro país y una de las más importantes del mundo, es una palabra totalmente fundamental en esta problemática, y Fabián, el doctor Fabián Triskie, bueno, un psiquiatra especialista en todas las problemáticas, al cual lo conocemos hace mucho tiempo, y bueno, hablar con los especialistas es el consejo que da el rey Salomón en el libro Proverbios, cuando uno se enfrenta con una situación de desafío, de conflicto. El rey Salomón dice, Yeshua me robio etz. La salvación viene cuando uno se aconseja mucho, y se aconseja mucho con los que saben. Y eso es una herramienta que tenemos todos al alcance, si queremos. Porque la herramienta que uno utiliza generalmente cuando pasa un problema, un conflicto, un obstáculo, es empezar a quejarse. Llorar, quejarse. También, capaz que el psiquiatra me va a decir que sí, que sirve un poco quizás, no sé, capaz que no. Pero lo que sí sirve seguro, y lo que es fácil de hacer, y no hace falta nada, ningún recurso, es hablar con los especialistas. Por eso hemos creado desde Bereshit, a quien felicito la iniciativa, de la comunidad de Asisba, nuestra comunidad, este espacio para escuchar. Uno escucha, puede ser que no escuche todo lo que hay que escuchar, pero los puntos esenciales, y uno va desarrollando así una capacidad intelectual para enfrentar el problema. Va acomodando cognitivamente su psique para enfrentar este problema que afecta tanto a los niños como a los padres y a los maestros. En el judaísmo hay dos fundamentos principales que afectan a esta situación. La mitzvah más grande que hay es el cuidado de la salud, porque sin cuerpo, sin salud, no se puede hacer el bien, no se puede llevar a cabo la misión que Dios le dio al hombre. Por eso, el primer fundamento, Derech Eretz Katma la Torah. Primero hay que mantener el Derech Eretz. El Derech Eretz significa todo lo que es la vida cotidiana, el mundo, la ecología, la salud, el trabajo, la sociabilidad de las personas, un buen estado de armonioso entre los seres humanos. Esa es la misión básica que tenemos según la religión judía, todos los seres humanos, procurar el bienestar físico y social. No hablemos de lo espiritual. Primero es lo físico, primero es la salud, primero es el trabajo, el sustento. Porque si el cuerpo no está bien, no existe espíritu. Esa es la mitzvah que lleva a mandamientos como que aquella persona que debe interrumpir el ayuno en Yom Kippur, que es el día más sagrado, lo tiene que interrumpir, porque si el médico le dice que corre peligro su vida, entonces debe interrumpir el ayuno, debe profanar el sábado, debe hacer lo que sea para preservar la salud. Es el mandamiento número 1. Como le dijo Dios a Adán y a Eva, cuídense, multiplíquense, fructifíquense, manténganse ustedes vivos. La mitzvah es mantenerse vivo, a nosotros y a los demás. Esa es la mitzvah, el mandamiento número 1 del judaísmo. En contraposición a esto, encontramos otro mandamiento también sumamente importante, que es Talmud Torah Keneged Kulam. El Talmud Torah, que es el estudio, la cultura, está por encima de todos los demás mandamientos. El Talmud dice que no se interrumpe la asistencia de los jóvenes, de los alumnos jóvenes a la clase, aunque sea que viene el Mashiach y se va a construir el Bet HaMikdash. No se puede interrumpir las clases. Tan sagrado que es el estudio de los jóvenes de la cultura, de conocer la vida, de conocer la Torah. Entonces acá nos enfrentamos con una contradicción justamente. Por un lado hay que preservar la vida y por otro lado hay que asistir al colegio. Entonces, hay una interesante
anécdota en el libro de los profetas en Yehezkel, donde habían 3 profetas que fueron a consultar con Yehezkel qué hacer en una situación de conflicto. El rey Nabucodonosor los había amenazado de muerte si no se presentaban ante un acto pagano donde se tenían que posternar ante un dios pagano. Y dijeron, si no vamos al acto, van a pensar que nos posternamos. Entonces no está bien. Entonces vayamos y quedémonos parados para que vean que no nos posternamos delante de ese ídolo, pero así vamos a correr peligro en nuestra vida. ¿Qué hacemos? Fueron a hablar con el profeta de Yehezkel. Estos 3 profetas eran Hananías, Mishael y Azarías. Está todo escrito en la Torá, en la Tanaj. Y ahí Yehezkel le dio un consejo muy importante en la vida para tener en cuenta, para ellos y para nosotros. Javi kimat rega ad yaborza. ¿De qué significa? Mantenete quieto, escondido, hasta que pase el conflicto, el problema. ¿Para qué van a ir? Se van a exponer, van a correr peligro. Si es temporal el problema, es un problema temporal, escondete, recluíte, hasta que pase la tormenta, hasta que pase el tornado, y después volvé a tu vida normal. Esta es una regla importante. Imaginémonos, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud nos dice ahora que la situación de COVID es para siempre, que es eterna. Pongamos esto en la mente. Se acabó. La vida como la conocíamos no existe más. ¿Qué haríamos? ¿Nos encerraríamos en nuestra casa? No. Si la Organización Mundial de la Salud dice, esta situación es temporal, entonces nos podemos encerrar por un tiempo. Pero uno no se puede encerrar por toda la vida, porque vivir así y no vivir es prácticamente lo mismo. Cuando una situación se hace eterna, hay que buscarle herramientas para seguir viviendo y salir con barbijo, con esto, con otro. Si es temporal, por un mes, por 2 meses, podemos encerrar y tomar muchas medidas estrictas, porque total es por un tiempo. O sea, que del consejo de Yehezkel aprendemos, cuando más largo es el problema que tenemos que desafiar, tenemos que evaluar cuánto tiempo uno puede soportar estar encerrado. Encerrados para un tiempo corto. Pero cuando algo se hace eterno, 1 año, 2 años, 3 años, o meses, entonces hay que evaluar si me encierro. Uno se puede encerrar. Eso fue un acto de un día de los profetas. Enciérrense un día, quédense una semana escondidos, después va a pasar. Pero cuando se trata de tener 1 año entero la escuela encerrada, por ejemplo, hay que evaluar, no se puede no vivir. Habría la estrategia que se aprende de acá, que hay que buscar herramientas para convivir con la pandemia. No podemos vivir en función de la pandemia, tenemos que vivir luchando y evitando a la pandemia. Cuando el tiempo que vamos a enfrentar, si es que la vamos a enfrentar, dura mucho tiempo, que es como una especie de alegoría con la eternidad. Por eso es como debemos encarar esto, ¿no? Si es temporal, si una vez en Yom Kippur, como dice la Torah, no haces ayuno y comes en Yom Kippur una vez, no pasa nada, porque así vas a poder cumplir muchos Yom Kippur después. Si 1 semana no vas a la escuela, 1 mes no vas a la escuela, 2 meses no vas a la escuela, está bien. ¿Para qué? Porque nos vamos a cuidar, vas a estar con vida, vas a tener buena salud y vas a poder ir más tiempo a la escuela. Pero si la escuela tenemos que dar a un chico que toda su vida, de la vida escolar son 7 años, primario, por ejemplo, secundario son 5 años, decimos 3 años no vas a ir a la escuela, prácticamente la eternidad. Entonces hay que evaluar los pros y los contras, y para eso hay que hacer consejos interdisciplinarios entre los profesionales, los educadores, los psiquiatras, los epidemiólogos, para evaluar una estrategia para que los chicos vayan a la escuela. No se anula el Talmud Torah, dice, aún por la construcción del Bet HaMikdash. El estudio de la Torah, por más que se hizo por Zoom, como dijo Adrián y el doctor Fabián, hay un relato en el Talmud de 2 rabinos, que uno era más inteligente, más capaz y más versado que el otro, más erudito. Y una vez charlando,
se preguntaron, ¿por qué vos, si estudiamos juntos en el colegio, fuimos juntos a la yeshiva, estudiamos con los mismos rabbanim, con los mismos rabinos, ¿por qué vos te hiciste más sabio que yo? Entonces él le dijo, ¿vos te acordás cuando íbamos a la yeshiva que no había lugar para todos? Y yo, mi asiento estaba enfrente del rabino, y yo le veía la cara, veía sus gestos, escuchaba bien con atención. Vos, como no tenías lugar, estabas sentado atrás de él, no le veías la cara, escuchabas solamente lo que decía. Por eso no aprendiste tan bien como aprendí yo. O sea, que no podemos suplir la educación por una educación virtual. Es necesaria la presencialidad. El minyan, por ejemplo, la tefilá con minyan, la tefilá, nosotros para que sea oficialmente un rezo bien realizado, tiene que haber 10 personas. Y las 10 personas tienen que estar en el mismo lugar, no pueden estar conectadas por Zoom. No vale. No se puede hacer minyan por Zoom. No es lo mismo. Uno se puede casar por Zoom, puede convivir con la esposa por Zoom. Muchos capaz que quieren convivir con sus maridos por Zoom porque están cansados. Estar todo el día juntos ahora. Pero no se puede formar una familia por Zoom. No se puede educar a un hijo por Zoom. Entonces, lo último que habría que haber hecho, de mi opinión, ya terminó, es la escuela. La escuela es, pero no porque sea la escuela lo más importante, debemos mantenerla abierta así nomás. O sea, que hay que tomar esto siempre, el consejo de la Torá, y con eso termino, es primero calificar los aspectos que estamos analizando, el diagnóstico correcto, y después tomar una medida equilibrada. Ese es generalmente es el consejo de la Torá. Por ejemplo, si la educación, que es el valor más importante, y la vida es lo más importante, bueno, como son dos elementos importantes, tenemos que buscar un equilibrio para que podamos hacer las dos cosas a la vez. Pero, por ejemplo, otro aspecto, una fiesta de casamiento, o un festejo, un baile, que no tiene ningún mandamiento importante, no ninguna, eso habría que anularlo totalmente, no entra en el mismo nivel que lo es la escuela. Y nosotros a veces elegimos mal. Vimos que muchas fiestas se abrieron, la gente empezó a bailar, empezó a festejar, empezó a reunirse, mientras las escuelas estaban cerradas. Si vivimos con esta mentalidad, ¿a dónde vamos a llegar? Nuestros abuelos, ¿se acuerdan? En la Shoah se ocupaban que sus hijos tengan clases de piano, clases de violín, que estudien literatura, que abran un libro de Torá, que estudien la Guemará, en la Shoah, en la persecución, en los sótanos de la Inquisición. No hacían fiestas cuando podían. Cuando podían estudiaban. Por eso estar aquí con las escuelas Ort, Bereshit y con todos los presentes es gratificante, que nos importa, a ustedes los padres que les importa esto. La escuela es lo principal, hay que medirla como es. No es lo mismo abrir una escuela que abrir una fiesta, un boliche o un casamiento. Incluso el casamiento se puede hacer con 10 personas y nada más. Hay que poner las proporciones correctas en cada valor que tenemos. Todo es necesario, pero cada uno tiene su valor. La escuela es lo máximo, por eso hay que buscarle el equilibrio. Estas las pocas reflexiones que quería hacer, por eso veo con gratificación la apertura de la escuela, y también veo con gratificación las medidas estrictas que se toman para que no se tenga que interrumpir en absoluto la escuela y podamos seguir educando a nuestros hijos. Muchas gracias, Rab. Gracias por acercar las palabras de Torá y que nos permitan iluminar también el tema que estamos trabajando. Es alentador y es estimulante escuchar que desde las diferentes voces se alienta y se celebra este momento que estamos viviendo todos esta semana, la semana próxima, y empiezan a llegar preguntas a ustedes en función de lo que estaban mencionando recién. Una pregunta muy interesante que llega, dice, ¿la resiliencia se puede ejercitar? ¿Cómo ayudamos a los más chicos a continuar con un índice tan alto de incertidumbre? Bueno, es una pregunta difícil, si va dirigida para mí. La resiliencia, digamos, hay quienes piensan que la resiliencia es una condición innata que uno tiene, y hay quienes piensan que más allá de que sea o no innata puede desarrollarse.
Yo estoy entre ellos, aunque sí creo que hay un componente innato importante, y lo que sí es muy importante es que siempre es un fenómeno que lo vamos a ver a posteriori, no podemos predecirlo, pero sí hay factores claramente fortalecedores de la resiliencia, y si estamos hablando aquí, la resiliencia no tiene que ver necesariamente con la incertidumbre, es decir, es el pasaje por un evento adverso y de eso salir fortalecido, y ciertos factores como por ejemplo la presencia de un adulto cercano y con capacidad de escuchar y de apoyar y de contener, es un factor siempre de resiliencia. Digo, porque la escuela no es solamente el lugar en donde los chicos están entre ellos, sino que también es un espacio en donde un adulto que tiene una mirada quizás diferente a lo de los papás y que puede detectar o pensar en otras cosas y acercarse a un niño, en estos momentos tiene un valor importantísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Y llega otra pregunta que quizás también va en la línea del criterio de salud y de salud mental específicamente, que preguntan hasta, digamos, cómo diferenciar cuando los temores y los miedos que aparecen son motivo de consulta. Bueno, a ver, esa es una pregunta compleja es fácil o relativamente fácil responderla en tiempos de normalidad y es más compleja en tiempos como los que vivimos. Yo diría que cuando los miedos se hacen permanentes, son irreductibles, ocupan gran parte de la vida de la persona y aparte lo empiezan a obstaculizar poder desarrollar sus tareas o vivir con la plenitud, porque por ejemplo empieza a evitar ciertas situaciones por un miedo que no es compartible con otros, que solamente lo tiene él. Bueno, ahí el miedo es algo que merece una consulta. Que alguien diga que tiene miedo de ir a la escuela porque tiene miedo a contagiarse en una etapa como la actual, no es un miedo, yo no creo que sea un miedo patológico. Y en todo caso uno deberá acercarse, mostrar y explicar de la mejor manera posible cómo uno puede protegerse, y esto va referido tanto a los chicos como a los papás y las mamás. Así que, vuelvo a decir, la concepción del miedo no es la misma en ciertas situaciones, porque seguramente si hace 3 años un chico no quería ir a la escuela porque decía que se podía contagiar de algo y uno lo hubiera pensado como algo patológico, y hoy no debería ser así. Bien, muchas gracias. Llega una pregunta más y está habilitado todavía el chat, con lo cual si quieren acercar alguna otra, quizás tenemos unos minutitos más después de esta. Esta pregunta aclara que la dirige a todos desde sus diferentes lugares, cómo hacer como padres para colaborar con los cuidados que los chicos deben tener sin generarles a ellos obsesiones o temores inadecuados. ¿Cómo hacer este balance, este equilibrio? El que quiera tomar la palabra sobre este tema desde el rol de escuela. A ver, hoy están bastante claros y la verdad que Adrián los enunció muy bien. Hoy sabemos que no tenemos que bañarnos en alcohol para ir a la escuela, o que cuando volvemos a casa no tenemos que cambiarnos la ropa y poner en la escalera, cosa que yo hacía los primeros tiempos cuando volvía de mi trabajo, digamos. Es decir, hoy claramente sabemos que hay medidas que son concretas y que son fácilmente explicables. Con lo cual me parece que si podemos ser claros, explicables, dar las causas y por qué, y fundamentalmente si somos coincidentes en lo que transmitimos y lo sostenemos, y aparte somos coherentes con eso, me parece que la posibilidad de hacer daño en ese sentido es muchísimo menor. Pero por eso digo, ser consecuentes y coherentes para mí es una etapa fundamental, especialmente más allá de los niños, con los adolescentes que en los últimos tiempos, a mi gusto, fueron particularmente estigmatizados respecto al tema de los contagios del coronavirus.
Muchas gracias. Ahora, mientras que van llegando preguntas, también llegan palabras de agradecimiento, y es interesante porque lo que comentan y lo que celebran es que es estimulante poder contar con diferentes puntos de vista al pensar en este tema. Y menciona una persona que escribe que la nueva normalidad se construye entre todos, con lo cual me parece que justamente es eso lo que se pone en juego también en este encuentro, el poder escuchar las diferentes voces y poder construir así un panorama que, si bien es incierto, se va construyendo con los diferentes aportes. Vamos a ver si aparece una pregunta nueva. Llega esta pregunta que dice: ¿cómo armamos comunidad en esta nueva realidad? Bueno, respondo yo mientras. Es un problema gravísimo eso de la comunidad. Los seres humanos necesitamos vivir en sociedad, somos seres sociables. El aislamiento nos lleva a la destrucción, a la muerte. No podemos vivir solos ni físicamente, ni emocionalmente, ni intelectualmente. O sea, el que vive solo, vive aislado, entonces no tiene contacto con el mundo, no se puede alimentar, no puede curarse de sus enfermedades, no puede aprender y no puede recibir el afecto que necesita. Eso a nivel humano. Después, los seres humanos también necesitamos estos vínculos de compartir, sociales, como la familia, como el club, como los amigos del café, los amigos del Beta Knesset, del templo, los padres de la escuela, las reuniones de padres. Todo eso es necesario, como es parte de las necesidades humanas que tenemos. Ahora, y del punto de vista comunitario judío, el pueblo judío, la religión judía no es una religión sola, es un pueblo también. Muchas veces es para dar una charla, ¿no? Eso. Si somos un pueblo, el pueblo es un pueblo judío o es una religión judía. Lo que podemos estar seguros es que la religión judía está intrínsecamente relacionada con el concepto de pueblo, Am Israel. Israel. Hay dos conceptos que están como mimetizados. La religión, el Dat Israel, Torah, la Torah es religión, es ley, y Am Israel, el pueblo de Israel. O sea que en nuestra religión se vive en el ámbito del pueblo. Uno no puede practicarla, no puede ser judío aislándose de la comunidad. Y con esta temática tenemos un gran problema, de verdad tenemos un gran problema, porque no se puede ser una comunidad por Zoom. Las comunidades virtuales sirven para un tema específico, para una consulta específica, pero no para vivir comunitariamente. Por ejemplo, desde la organización Menorá, que es una de las organizaciones de juventud más grandes del mundo, que dirige mi hermano Raúl Gabriel, la cual hemos fundado hace 20 años, todo el secreto es juntar a los jóvenes. Y los jóvenes quieren estar juntos, estar cerca, hablarse, compartir, dialogar. Dice el Talmud, grande es Gedolale Gimashe Mekarebe Tarrejokim. Grande es el compartir la comida porque atrae a los alejados. Uno sale con una chica para romper el hielo, le toma un café, come algo, al comer se acercan los corazones. La juventud realmente, si no se puede, y fíjense que le fue tan difícil a los jóvenes mantenerse aislados físicamente, y transgredieron las normas porque no pueden, lo ven como una necesidad tremenda. Ahora, comunitariamente, es realmente un problema. Hay que buscar estrategias temporales para que no desaparezca la actividad comunitaria. Pero si tenemos que categorizar la problemática de la escuela y de la comunidad, es más grave la escuela, el Talmud Torah. El estudio de los chicos, primario y secundario, es la prioridad 1.
Como prioridad 2 podríamos decir que esta pregunta es el tema comunitario. El templo es muy necesario, hay gente que necesita ir a rezar al templo, no puede rezar en su casa. Siente una conexión, una paz interior, todo eso es salud emocional. Entonces, hay que buscarle la vuelta para que no desaparezca del todo la actividad comunitaria. En la medida que se pueda avanzar, hay que avanzar. Hasta que, si Dios quiere, desaparezca esta enfermedad y podamos reencontrarnos de vuelta como corresponde. Ahí lo dejamos de escuchar en el último momentito, Rab. Me parece que el micrófono quedó en el último ratito. Ahí está. En el ratito final lo dejamos de escuchar. No sé si ahora... A ver, ¿hasta dónde escucharon? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahí sí, se escucha perfecto. Decíamos que hay que ir buscando estrategias para que, en la medida que se puede, incorporar actividades comunitarias, incorporar vivencias, en la medida que se puede, para cuidar la salud. Y si Dios quiere, cuando la pandemia termine, vamos a poder reintegrarnos a una vida comunitaria plena, porque es una necesidad fundamental de la sociedad humana y de cada comunidad en particular. Muchas gracias, muchas gracias. Llegando ya al final del encuentro, me acercan una pregunta que es dirigida al doctor Moscovich y preguntan cómo hacer cuando a algunos adolescentes les gustó la modalidad virtual y el manejarse con tiempos en la casa de ocio y distendidos. Sí, antes de la pregunta, la verdad que cuando recién escuchaba al Rapsaka, sobre el tema de la comunidad, lo que sucede fuera del ámbito de la comunidad, digamos, que está dentro de la observancia, es muy complejo y bastante difícil de congregar a esa otra parte de comunidad. Sería lindo una charla y escuchar un poco las estrategias que se dan dentro del ámbito de la observancia para ver si se pudiesen replicar en el ámbito de los movimientos reformistas, conservadores, liberales, de la comunidad judía, que tanta falta le hace a los jóvenes. Pero bueno, yendo a la pregunta en particular, los jóvenes van a ir buscando el tema de la presencialidad porque termina siendo la necesidad, la costumbre del contacto remoto para lo que es la educación y para lo que es la otra parte, que es el hecho de estar en compartir y de ver el rostro, los gestos y las emociones de sus adultos, de sus compañeros, de su gente y de sus referentes, siempre va por encima de esa costumbre que pareciera como que, bueno, mi hijo quedó muy encantado con la virtualidad porque no tiene que trasladarse hasta el colegio, termina siendo superado por el hecho de presencialmente hay otros desafíos y otras inquietudes que convocan a los estudiantes, y más allá de que pueda haber alguna jornada en lo inmediato que pueda suceder que tenga esa respuesta el adolescente, a la brevedad seguramente esas excepciones se van a modificar y va a volver al deseo de estar con sus entornos. Muchas gracias. Realmente muy enriquecedor poder escuchar todos estos puntos de vista en un momento donde tanto desde las escuelas como desde la familia estamos adaptándonos, volviendo a adaptarnos una vez más, y muchas veces teniendo que hacer foco en cuestiones de logística, de edilicias, de tiempos, poder corrernos un poco y mirarlo con más perspectiva y poder visibilizar el escenario con esta distancia, me parece sumamente enriquecedor en el momento justo donde necesitamos que nos ayuden a corrernos un poquito de esta situación inmediata que nos toca como desafío enfrentar, con lo cual celebro que tengamos esta oportunidad y celebro las preguntas también que fueron surgiendo, que amenizaron y que posibilitaron poder escucharnos y conversar, con lo cual les agradezco mucho a todos la presencia
y nos saludamos con unas palabras de despedida del Rabino Sacca. Gracias primero a todos los que participaron hoy. Gracias, Romina, por coordinar también este evento. A mi querido amigo doctor Adrián Moscovich, a mi querido amigo Fabián Triskier por participar. Les agradezco mucho. Siempre están predispuestos para ayudar a la comunidad. Muchas cosas que no podemos contar acá, pero la verdad que Dios los bendiga por todo lo que hacen. Que Dios bendiga a los padres que quieren educar a sus hijos, a los hijos que quieren estudiar, principalmente a los maestros que quieren enseñar. La tarea más sagrada que existe es ser maestro. Y la reflexión que podemos aprender es que por más situaciones difíciles que enfrentemos en la vida, Dios nos dio a los seres humanos la habilidad de encontrar formas para superarlas. Nunca nadie se hubiera imaginado semejante trastorno universal. Nunca en la historia ocurrió algo así. Sin embargo, estamos aquí, en un Zoom, volviendo a abrir nuestras escuelas, inventando lo que sea que hay que inventar, 20 tipos distintos de vacunas. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Betzelem Elohim. Tenemos el Espíritu Divino dentro nuestro. No tenemos que decaernos nunca ante ninguna dificultad. No claudicar ante ningún sufrimiento, porque si hemos sido programados por el Creador para superar todo, tenemos la capacidad de superar o de buscar soluciones. Y en esta es nuestra misión, la supervivencia. Según los antropólogos, según los estudiosos, el hombre tiene por naturaleza el espíritu de supervivir. Tenemos que seguir y mentalizarnos con eso y no caer en un decaimiento, depresión ante los primeros problemas que se nos presentan en la vida. Hay a veces que nos quejamos de nimiedades, de situaciones que no son dignas ni siquiera de lamentarse en absoluto. Y hoy en día, todos juntos, porque este es el secreto, Dios creó a todos a imagen y semejanza de Dios, no a uno. Cuando nos unimos los seres humanos, encontramos las soluciones. Solos nadie se salva. Y juntos todos nos salvamos. Esa es la fuerza que Dios nos dio. Gracias por participar a todos. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rab. Hermosa la charla. Gracias a todos los que participaron. Muchas gracias. Muy enriquecedor toda la información. Bueno, ahora los chicos a estudiar. Los maestros a enseñar y los padres que se tomen unas buenas vacaciones un poquito. Gracias, Romina. Shalom. Muchas gracias. Mucha suerte para todos. Gracias. Gracias.